A las 6 en punto se oyó el sonido chirriante del despertador que interrumpió el profundo sueño de Pilar. Un par de minutos más tarde, la mujer sonrió y se estiró en la cama. Luego se levantó, puso la cafetera, se lavó la cara y después de su aseo matinal, fue a despertar a su hijo Esteban de 7 años, que se tenía que ir al colegio. Le pasó la mano por el cabello con una suave caricia y dijo: «Esteban, hijo, despierta, tienes que prepararte para ir al cole. Abre los ojos, venga, que si no llegaremos tarde». El niño se puso a lloriquear y a frotarse los ojos. No tenía ganas de abandonar su cama tan calentita. «Mamá, ¿me dejas dormir 5 minutos más? Por favor. Y no me pongas ese huevo revuelto para desayunar, que no lo quiero. Tampoco quiero ir a tu trabajo después del cole. Allí me aburro y no encuentro con qué jugar». Pilar intentó animar al pequeño para que se levantara. «Pues mira, hoy no va a haber huevo revuelto para el desayuno. Hoy tienes una napolitana de chocolate y un colacao, todo como a ti te gusta. Y después de clase te recogerá mi chofer y te llevará conmigo a mi trabajo. Aún eres demasiado pequeño para quedarte solo en casa, y tu niñera se ha puesto malita y lo sabes. No me lo pongas más difícil, levántate ya, te espero en la cocina». Todo el día de Pilar, que era empresaria, estaba programado minuto a minuto. Por la mañana llevaba a su hijo al colegio, luego iba a la oficina donde la esperaban montones de llamadas, reuniones, negociaciones, etc., y así hasta el final del día. Pilar tenía su propio taller de costura, que ella misma creó, y cuando empezó, no ocupaba más que un pequeño sótano, pero luego fue creciendo. Sus empleados confeccionaban prendas de abrigo, gorros, bufandas y guantes, todo lo imprescindible para la época más fría del año. La tarea de Pilar consistía en abastecer a sus empleados de materias primas y firmar acuerdos con los clientes a los que les iba a vender el producto una vez que estuviera listo. Al principio este trabajo le pareció complicado y se sentía aterrada pensando que no iba a poder cumplir con lo que se había propuesto. Pero con el tiempo aprendió a hacer de todo y el negocio comenzó a desarrollarse. Pero, a pesar de que se trataba de su trabajo favorito, le empezó a ocupar casi todo el tiempo y apenas podía dedicarle un rato a su hijo. Debido a la cantidad de trabajo que tenía a diario, a veces, al recoger a Esteban del colegio, tenía que llevarlo a trabajar con ella a la oficina, ya que su jornada laboral terminaba muy tarde y a la mujer le daba miedo dejar al niño solo en casa. Pilar ni siquiera se dio cuenta de cómo terminó otro de los días ajetreados de trabajo. Solo se enteró de la hora cuando el conductor le trajo a su hijo a la oficina después de su clase de natación. El niño se sentó malhumorado en una silla, le contó las noticias del colegio a su madre, le contestó cuando le preguntó por las notas y luego le hizo una pregunta. «Mamá, es que yo en tu trabajo me aburro. ¿Qué podría hacer? Puedo llamar a papá y quedarme con él. Y tú me recoges por la noche cuando salgas. Es que papá ya ni siquiera nos llama por teléfono y le echo mucho de menos». Pilar suspiró y respondió: «Claro, Esteban, por supuesto que puedes llamarle, es tu padre, pero creo que ahora no va a tener tiempo para ti. Es que ahora está ocupado en otras cosas». El niño solo negó con la cabeza y se puso a marcar el número de su padre en el teléfono. «Hola, papá. Oye, estaba pensando, ¿qué te parece si vamos a dar una vuelta tú y yo esta tarde? O, si quieres, voy a tu casa. ¿Podría ser? Es que te echo mucho de menos». Después de un breve silencio, su padre respondió molesto: «Escúchame, hijo, hoy no va a poder ser, quizá un fin de semana, ¿vale? Es que tengo un montón de trabajo que hacer, pero ya nos vemos un día de estos, venga, un abrazo, chao». Al niño se le vio triste y desanimado. A Pilar le dio pena a su hijo. Le dolía ver cómo estaba tratando de comunicarse con su padre, pero éste no quería verlo. Entonces la mujer le guiñó un ojo al chico y le dijo: «Hagamos lo siguiente. Ahora voy a hacer una pequeña pausa en mi trabajo. Nos iremos a la pizzería de enfrente y nos pedimos una pizza enorme con piña y unos batidos. Y luego trabajaré un poco más y nos iremos juntos a casa, ¿vale? Y para este fin de semana nos compraré entradas para el circo, lo están anunciando, y ya verás cómo te gusta». Al oír lo que le proponía su madre, el niño se animó y se puso tan parlanchín como siempre. Después de disfrutar de una comida rica en la pizzería, Esteban se sentó a hacer los deberes y Pilar fue a la reunión de planificación. Una vez terminada la reunión, la mujer dejó que sus subordinados volvieran a sus puestos y ella también regresó al suyo.
Sonrió al ver a su hijo dormir muy a gusto, acurrucado en el sofá, con sus cuadernos sobre la mesa y los deberes sin hacer. La mujer se sentó en una silla, se sirvió un café bien fuerte, cerró los ojos por un segundo y comenzó a recordar su infancia pobre y dura. Pilar nació en un pequeño pueblo, en una familia pobre con un padre alcohólico y una madre siempre cansada y desesperada. En realidad, no estaba clara la razón por la que la decidieron a ella, porque en su casa solo había escándalos y riñas que parecían no terminar nunca. Su madre trataba a su marido con desprecio. Por su culpa tenía que trabajar duro en 2 sitios a la vez, ya que el hombre solo hacía que beber. Parecía que su padre ni se daba cuenta de la presencia de Pilar en casa, apenas le hablaba y nunca se mostró cariñoso con ella. La madre tampoco era de las mujeres que miman a sus hijos, no la trataba con ternura, sino que solía hablarle a voces. «Ponte los leotardos rápido y no protestes. ¿Cómo que te pican? Vaya una ocurrencia. Si solo nos han dejado estos, pues te conformas con estos y no hay más. Y antes de que yo regrese del trabajo, tienes que fregar el suelo y hacer los deberes. ¿Me has oído?» Y esto era lo que pasaba a diario. La madre no tenía ni el más mínimo interés en la vida de su hija, en los sueños que tenía ni en sus metas. La niña era una excelente estudiante, le gustaban las ciencias exactas y tenía buena memoria. Los profesores le daban el visto bueno por su esfuerzo en sus estudios. Pero lo que más le gustaba a Pilar era dibujar, hacer cuadros, y lo hacía muy bien. Tenía su imaginación bien desarrollada. Sus dibujos se ganaban los primeros puestos en los concursos, y esto a pesar de que dibujaba con los lápices más baratos, porque no tenía dinero para comprarse algunos mejores. Pero cuando en casa dijo que quería estudiar en la Academia de Bellas Artes de la capital, su madre se mostró muy brusca al responderle. «¿Qué tonterías son esas? Pintar cuadros no es una profesión. ¿Con qué piensas vivir, artista? No te darán mucho dinero por tus ridículas pinturas, porque para eso tendrías que ser una pintora conocida. Lo que vas a hacer es matricularte en un curso de corte y confección. En eso sí que puedes llegar a ser buena. Mira qué falda tan bonita te hiciste, parece que la has comprado en una tienda». Pilar suspiró y le hizo caso a su madre. Su decisión tampoco le pareció tan mala. En realidad, lo que más quería era irse lo más lejos posible de ese pequeño pueblo y no ver más a su padre borracho con sus ojos devastados ni la cara desquiciada de su madre. La joven estaba muy cansada de esa vida. Ni siquiera fue a la fiesta de graduación del instituto, porque recordaba muy bien cómo durante todos los años escolares sus compañeros de clase no paraban de reírse de ella por su pobreza. También se burlaban de ella diciendo que era una empollona. ¿Cómo iba a querer celebrar su graduación con estos compañeros tan antipáticos? Y tampoco tenía ningún vestido bonito para ponérselo ese día, y lo de llevar un vestido modificado de alguien no le parecía buena idea. Su madre fue con ella a la capital para ayudarle a instalarse en un piso de alquiler, y luego volvió a casa después de haberle dejado un poco de dinero para la primera temporada y algo de comida. Pilar hizo el curso en cuestión y obtuvo un resultado excelente, pero no quiso parar ahí y se matriculó en la universidad para llegar a ser diseñadora de ropa, ya que esta profesión la había atraído mucho desde pequeña. Claudio estudió en la Facultad de Economía, se conocieron en el comedor. Dio la casualidad de que el chico era muy mal estudiante y ya estaban preparando los documentos para su expulsión. Pilar decidió ayudarle y de paso tuvo la oportunidad de ganar dinero extra. 6 meses después, Claudio aprobó los exámenes con éxito. Le estaba muy agradecido a Pilar por haberle ayudado. Empezaron a salir, pero el tiempo iba pasando y la vida de Pilar parecía haberse estancado. Ya habían logrado celebrar modestamente la boda. Claudio abrió un negocio y Pilar siguió cuidándolo como de costumbre. Le ayudaba revisando todos sus informes contables y sin decírselo a nadie, fue dirigiendo ella misma ese negocio. Según los documentos, los propietarios de la empresa eran tanto él como ella, pero cuando Pilar quedó embarazada, empezó a pasar por la oficina cada vez menos, y entonces los empleados pensaron que era Claudio quien gestionaba la empresa de forma tan competente, y en cuanto a su esposa, le ayudaba lo justo en lo que podía. Al principio todo les iba bien, su hijo estaba creciendo. El negocio generaba ganancias y la vida familiar parecía mejorar, pero pronto Claudio se empezó a aburrir. Estaba cansado de todo, ya no sentía tanta pasión por Pilar como al principio.
Si seguía viviendo con ella era por el bien del niño, pero al mismo tiempo quería volver a enamorarse, de sentirse ilusionado. Y fue en este momento que apareció en su vida Ana y se convirtió en su amante. Se conocieron un día de lluvia, cuando él la vio esperando el autobús en una parada, con el vestido mojado y, ya desde su coche, se fijó en ese vestido que pegado a su cuerpo resaltaba todas sus curvas. Entonces decidió acercarla hasta su casa y ella quiso agradecérselo invitándole a tomar una taza de café. Regresó a casa por la mañana, después de haberle sido infiel a su esposa por primera vez en su vida. Sus encuentros con Ana empezaron a ser más frecuentes. A Pilar le tuvo que mentir diciendo que tenía mucho trabajo, que debía marcharse a los viajes de negocio, que en realidad no existían, y ni siquiera su pequeño hijo pudo detenerlo. Claudio se metió de lleno en ese torbellino que era su aventura con Ana, y no le importaba nada más. Pilar, por supuesto, no tardó en darse cuenta del engaño de su marido, y por las noches lloró de impotencia, celos y resentimiento. Trató de tener una conversación sincera con él, porque no quería vivir con un hombre que la estaba engañando, pero su esposo lo negó todo inventando nuevas excusas sobre el terreno. Ya no había ternura, intimidad ni calidez en su matrimonio. Al final, Claudio ya ni siquiera encontraba tiempo para su hijo. Y aún así Pilar esperaba que fuera una crisis temporal, que su marido pronto entrara en razón y que todo les volviera a ir bien. Ella le quería como antes y no podía ni pensar en divorciarse de él, sobre todo porque tenían un hijo, y este hijo necesitaba un padre. Pero cuando Esteban cumplió 5 años, Claudio los dejó y lo hizo de una manera muy fea. Mientras Pilar estaba con su hijo en el zoo, él pasó por casa para recoger todas sus cosas y solo le dejó una nota sobre la mesa. «Lo siento, pero me voy. Hace tiempo que estoy enamorado de otra mujer. Solicitaré el divorcio yo mismo». Pilar no era capaz de comprender el acto de su marido. No se despidió ni de su hijo y ni siquiera admitió haberla engañado. Es así como lo hacen los hombres de verdad. Luchando con las lágrimas, le explicó al niño por qué su papá no quería seguir viviendo con ellos, y mientras se lo decía, se le hizo más fácil contener las lágrimas, pero por la noche ya se puso a sollozar con la cara en la almohada. Lo único que quería era llamar a Claudio y suplicarle que entrara en razón y regresara con su familia. Porque, ¿a quién se le ocurre dejar su familia por culpa de un enamoramiento pasajero? Pero al mismo tiempo, intentó calmarse sabiendo que lo peor que podía hacer era humillarse delante de él. Y eso aún no era todo. En la audiencia judicial resultó que Claudio había registrado todo el negocio a su propio nombre. Pero cuando le dio a su esposa los documentos necesarios para que los firmara, ella no se paró a leerlos y los firmó confiando en él. Y menos mal que le dejó el apartamento. Pilar estaba muy molesta. No podía creer que la hubiera traicionado así. No paraba de llorar. Y su hijo le seguía preguntando, día sí y otro también, ¿cuándo iba a volver papá y por qué no llamaba? Pero su madre no sabía qué responderle. Tampoco podía decirle que su padre tenía una amante y que se había ido a vivir con ella. Y entonces la mujer se rebeló y decidió montar su propio negocio. Quiso hacer aquello con lo que siempre había soñado. Decidió crear su propio taller, diseñar ropa ella misma. Al fin y al cabo, fue lo que estuvo estudiando en la universidad. Un antiguo compañero de clase que ahora era un exitoso hombre de negocios, le ayudó a empezar y le prestó dinero sin apenas intereses para que pudiera disponer de un capital inicial. Pilar estaba muy preocupada, porque la cantidad que había pedido prestada era enorme, y no paraba de pensar si iba a poder o no devolverle ese dinero y si su negocio le iba a traer ganancias. Lo primero que hizo fue comprar máquinas de coser y telas de alta calidad que eran todas caras. Luego contrató costureras experimentadas y alquiló un sótano. Poco a poco el negocio empezó a darle beneficios. Las chaquetas y los abrigos de calidad que se hacían en el taller dejaban satisfechos a los clientes gracias a su diseño que iba acorde con la moda y se agotaban rápidamente. Pilar no tardó mucho tiempo en pagar su deuda. Por supuesto que el trabajo ocupaba todo su tiempo, llegaba a casa muy cansada y muchas veces no tenía tiempo para dedicárselo a su hijo. Pero estaba orgullosa de sí misma, porque podía permitirse comprar todo lo mejor para el niño y no le hacía falta de nada, no como cuando ella era pequeña. El poder comprar lo necesario era muy importante para ella,
pero también trató de darle a su hijo todo lo que sus padres no pudieron darle a ella misma: amor, cariño, cuidado y atención. De repente, un empleado llamó a la puerta de su despacho y Pilar enseguida abandonó sus recuerdos y volvió a ocuparse de la producción. Al salir de la oficina se volvió. Esteban seguía durmiendo en el sofá. Cuando el niño despertó, su madre aún no había vuelto. Se frotó los ojos adormilado y sacudió la cabeza. Luego sacó el libro de matemáticas y un cuaderno de su mochila y se puso a hacer los deberes. Pero nada más empezar el primer ejercicio, se sintió aburrido y miró con tristeza por la ventana. Tenía muchas ganas de dar un paseo, de jugar un poco en el parque. Y entonces decidió salir, solo por unos minutos, hasta que regresara su madre. Fue calle abajo y al mirar a su alrededor de repente vio un parque infantil al otro lado de la acera. Había un tobogán, unos columpios y barras de gimnasia. El niño enseguida se puso a correr hasta allí, pensando bajar un par de veces por el tobogán y luego regresar con su madre, porque si no, le regañaría por haber salido sin su permiso. Al cruzar la calle, Esteban ya se estaba columpiando mentalmente en uno de los columpios y no se dio cuenta del coche que venía a toda velocidad hacia él. Se oyó el sonido de los frenos y al instante, una mano fuerte de un hombre lo agarró por la chaqueta y lo arrastró a la acera. El niño estaba muy asustado y rompió a llorar porque se dio cuenta de que podía acabar atropellado por un coche. Y ese hombre, al que no conocía, con barba y con un gracioso gorro de punto, empezó a regañarlo con voz enfadada. «¿Por qué no miras a ambos lados cuando cruzas la calle? ¿Qué tan harto estás de vivir? Venga, no llores, ¿cómo te llamas?» El niño respondió con un hilo de voz. «Me llamo Esteban». «¿Y dónde vives, Esteban? Te llevaré a tu casa. ¿Te has perdido o qué?» «Mi madre trabaja en ese edificio, es la directora. Salí a la calle sin haberle pedido permiso. Ahora me va a regañar, pero es que yo solo quería columpiarme un poco». Después de decir eso, el niño se puso a llorar aún más fuerte. El hombre sintió pena por él, le tomó la mano, le guiñó un ojo y dijo: «Está bien, muchacho, no llores. Seguro que tu madre te perdona. No tengas miedo, vamos, te llevaré con ella». Pilar resolvió todos los asuntos laborales, regresó a su despacho y cuando vio que su hijo no estaba, se asustó mucho. ¿Dónde podría estar? ¿A dónde fue? Comenzó a buscarlo por todo el taller y después de entrar en todos los sitios y hasta en los baños, se dio cuenta de que Esteban no estaba en el edificio. Nunca antes había hecho nada sin su permiso. Presa del pánico, la mujer salió corriendo a la calle. El guardia de seguridad, preocupado, salió tras ella y entonces vieron a un hombre que venía trayendo al niño de la mano. Pilar, sin entender lo que estaba pasando, corrió hacia él y sin haberse informado de nada, se enfrentó con el extraño. «¿Quién eres? ¿Qué quieres de mi hijo? Apártate de él ahora mismo o llamaré a la policía». El niño se puso delante del vagabundo, levantando los brazos para protegerlo. «No le grites, mamá. Es un hombre muy bueno que me salvó cuando casi me iba a atropellar un coche. Y yo ese coche no lo vi, pero él me arrastró hasta la acera. No te enfades con él, mamá. Todo ha sido culpa mía. Perdóname, no volveré a marcharme, te lo prometo». Pilar abrazó fuertemente a su hijo y apretándolo contra su cuerpo le dijo: «Hijo, qué susto me has dado. No vuelvas a hacerme esto nunca más, ¿me oyes? Eres la persona más importante para mí y tengo mucho miedo de perderte». Luego miró al extraño y se sintió avergonzada de haberlo tratado tan mal. «Lo siento, perdóneme, por favor». Le levanté la voz sin siquiera averiguar lo que pasó. «Muchas gracias por salvar a mi hijo». Lo dejé un rato solo en mi despacho y cuando regresé ya no estaba. Dígame, ¿cómo se lo puedo agradecer? Necesitará dinero, ¿verdad? A ver cuánto le podría dar. Contó unos billetes y se los tendió, pero el hombre lo rechazó y dijo claramente molesto: «Guarde ese dinero, señora, no necesito nada, aunque quizás pueda ayudarme con el trabajo. ¿No tendría algún trabajo para mí? Haré lo que usted me diga, porque, ¿sabe? Tengo muchas ganas de empezar una nueva vida. Estoy harto de vivir así». Pilar se conmocionó un poco y al volverse hacia el guardia se apartó del vagabundo para hablar con su empleado. «Héctor, escúchame una cosa. He oído que tu compañero ya no va a trabajar con nosotros. ¿Es así o no? ¿Qué te parece si contratamos a este hombre?» Héctor frunció el ceño y le dijo en voz baja: «Pues no sé, Pili.
Eres tú la jefa, será como tú decidas, pero ¿yo qué quieres que te diga? A mí no me convence. Es una persona sin hogar y si nos roba o algo. No sé si podré confiar en él. Tienes razón, ya sé que nos estamos arriesgando, y aún así insisto, vamos a dejar que trabaje con nosotros durante 3 meses, como un periodo de prueba, y luego ya miramos, respondió la mujer muy tranquila. A ver, ¿y cómo se llama? ¿Tiene documentos? Le podemos contratar por un periodo de prueba como guardia de seguridad. Al mendigo se le iluminó la cara. Me llamo Javier, y por supuesto que tengo mis documentos en regla. ¿Cuándo debo pasar a firmar los papeles? Y oiga, se lo agradezco mucho. Voy a ser un trabajador muy responsable, se lo prometo. Muy bien. Yo me llamo Pilar, soy la directora de este taller. Se va a turnar con Héctor, así que venga mañana a las 8 de la madrugada. Héctor le hará un horario y se lo explicará todo. A partir de ese día, Javier comenzó a trabajar en el taller como guardia de seguridad. Cumplía bien con sus deberes, era educado y ordenado. Cuando recibió su primer salario, enseguida se compró ropa nueva, se arregló un poco e incluso alquiló un pequeño estudio. Le estaba muy agradecido a Pilar por haberse arriesgado y haber confiado en él. Pilar le dio la oportunidad de comenzar una vida nueva y ser como los demás. A menudo charlaba con Esteban. El niño enseguida le tuvo confianza y ahora le contaba todas las alegrías y desgracias propias de la infancia y a veces incluso le pedía consejo. A Javier le gustaba pasar tiempo con el niño. El hombre no tenía hijos propios. Así pasaron 3 meses. Pilar estaba satisfecha con el nuevo empleado. No se podía quejar de su trabajo, pero Héctor estaba disgustado. No podía soportar a este mendigo porque quería que su lugar ocupara un amigo. Por lo tanto, pensó que tenía que hacer algo para que a Javier le despidieran. Un día, mientras el que estaba de turno era Javier y no él, provocó un escándalo. Llamó a Pilar para que fuera a verlo y comenzó a asegurarle que había encontrado unos documentos del taller importantes en el bolsillo del nuevo guardia, entre ellos los justificantes de pago y facturas. Ya ves, Pili, ¿qué cosas están pasando en tu taller? Este hombre te ha robado los documentos y seguramente estaba pensando vendérselos a alguien. Necesita ser despedido, y mira que te lo advertí. La mujer miró a Javier con incredulidad. No le entraba en la cabeza que pudiera pasar una cosa así. Cogió los documentos, los miró, y enseguida se dio cuenta de que Héctor estaba mintiendo. Javier no tenía acceso a esos documentos. Esto significaba que Héctor le había tendido una trampa. Javier estaba pálido, tenía los puños apretados. Al final dijo en voz baja, pero muy seguro de sus palabras: «No he robado nada. Si no me cree, me iré ahora mismo porque, quién sabe, a lo mejor la próxima vez me meten drogas en el bolsillo y acabo en la cárcel». Pilar frunció el ceño y respondió: «Yo te creo, Javi. Te prometo que voy a averiguar lo que ha pasado. Y tú, Héctor, quiero que te tomes unas vacaciones de 1 semana. Redacta una solicitud y te la firmo». Héctor estaba furioso. Su plan no funcionó y comenzó a odiar al antiguo vagabundo aún más que antes. Ese día, el hijo de Pilar también estaba en el taller y al enterarse de lo sucedido, se acercó a su madre y le dijo al oído: «Mamá, Javi no tiene la culpa de nada, no lo despidas. Y Héctor sí que es malo. Le vi entrar en tu despacho y ponerse a buscar algo en tu escritorio. No me vio, no sabía que estaba allí, porque me escondí debajo de la mesa y allí me quedé sin hacer ruido». «Gracias, hijo. Y dime una cosa, ¿cuándo fue? ¿Lo puedes recordar? Mira que eres como un verdadero detective. Me has ayudado a resolver un caso que creía muy complejo». «Bien hecho, mi vida», le respondió Pilar con una sonrisa. El niño sonrió contento, se alegró de poder ayudar a Javier. Y Pilar, después de ver la grabación de la cámara de vigilancia, pudo comprobar que su hijo le estaba diciendo la verdad. Héctor sí entró en su despacho y buscó algo en el cajón del escritorio. Esto a la mujer le dio mucha rabia y llamó al guardia de seguridad para que acudiera a su despacho. Le enseñó el video y le preguntó: «Oye, Héctor, llevas mucho tiempo trabajando en mi empresa. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué decidiste hacerle esto a Javi? ¿Qué te hizo él? No te juzgo, solo quiero comprenderlo». El guardia desvió su mirada de ella y dijo tras un breve silencio: «Pienso que no se debe dar empleo a las personas sin hogar y por eso he querido darle una lección». Pilar se enfureció por el descaro de su empleado y lo despidió ese mismo día. Estaba convencida de que las personas como él no debían trabajar en su taller. Y a Javier le pusieron a otro compañero
que era un hombre muy simpático y sencillo. Javi se lo volvió a agradecer a Pilar, porque ya eran 2 veces que su jefa había confiado en él. Gracias, Pili, por no haberme despedido. Es verdad que no te robé nada. Ahora ya vivo como una persona normal y pienso que a lo mejor no soy peor que los demás. Si necesitas ayuda, siempre me vas a tener a mí, le dijo el hombre agradecido. La mujer asintió con la cabeza y decidió hacerle una pregunta. Oye, Javi, quizá no debería preguntártelo, pero ¿cómo terminaste en la calle? Es que no puedo dejar de pensar en ello, lo siento. Te miro y me sorprende que un hombre tan normal que no bebe ni nada acabara siendo un vagabundo. No lo entiendo, te lo digo de verdad. Javier suspiró y respondió, pues no sé ni qué decirte. He tenido mala suerte desde que era niño. Nunca vi a mi padre y mi madre siempre estaba borracha. Casi diría que ni siquiera tuve una infancia. Recuerdo que en nuestra casa siempre hubo hombres que venían a ver a mi madre. Y también recuerdo el olor a alcohol y humo de tabaco por todo el apartamento. Quizás por eso nunca probé la bebida, porque cuando era niño vi suficientes caras de borrachos, y cada vez que las recuerdo, me siento mal y todo. Cuando terminé el instituto, fui a la mili, y al año siguiente firmé el contrato de servicio militar y fui a la guerra. Luego regresé, me enamoré de una chica, me casé. Conseguí trabajo en una agencia de seguridad y pudimos alquilarnos un apartamento. Pero incluso en eso tuve mala suerte. Mi novia me fue infiel y encima no paraba de decirme que ganaba poco dinero. No hacía más que exigirme que le comprara ropa cara y que la llevara a restaurantes, pero ¿de dónde iba a sacar yo esa cantidad de dinero? Luego tuvo un amante y al final se fue a vivir con él a no sé dónde. Y poco a poco mi vida empezó a derrumbarse por completo. Me despidieron del trabajo por una tontería. Tuve una pelea con mi jefe. Y pasé a vivir en la calle. No sabía qué hacer para salir de esta. Y ahora mismo no sé ni explicar lo que sentí en ese momento. Y cuando salvé a tu hijo, algo cambió en mí. De repente tuve ganas de vivir. Ahora estoy tratando de convertirme en una persona decente y parece que está funcionando. Quiero tener una familia, hijos, porque la felicidad son estas cosas. Pilar le escuchó a su nuevo empleado sin interrumpirlo y luego le dijo, es curioso, Javi, pero nuestros destinos, el tuyo y el mío, son tan parecidos que hasta se me hace raro. Yo también vengo de una familia disfuncional, tuve una infancia horrible, no quiero ni recordarla. Y mi marido también me dejó y se fue con su amante. Su hijo todavía le echa de menos, pero su padre no quiere verlo. Una vez cada 3 meses viene para llevarlo de paseo durante 1 hora, solo para tener su conciencia limpia, y eso es todo. Pero como puedes ver, he podido mejorar mi vida, y seguro que tú también puedes mejorar la tuya. Todo va a estar bien, ya verás. Lo importante es que tengas la motivación para vivir mejor. Un día Pilar recibió la llamada de un socio importante, un inversor. Hacía tiempo que tenía ganas de reunirse con él. Pilar, oye, sabrás que estamos invitados a la misma boda que tendrá lugar en un restaurante el día 19, que es sábado, a las 5 de la tarde, ¿verdad? Se reunirá allí toda la élite de la ciudad, y creo que jamás tendremos una oportunidad mejor para vernos y hablar en persona, ¿no te parece? Porque piensas ir, ¿no? Me gustaría que por fin discutamos los términos de nuestro acuerdo. La última propuesta que me hiciste me pareció interesante. La mujer se sorprendió un poco y le respondió con sinceridad. Estaré encantada de conocerte, Federico, pero no me doy cuenta de qué boda me estás hablando. El inversor, al responderle, parecía tan sorprendido como ella. ¿Cómo que no? Tu exmarido Claudio se va a casar y, que yo sepa, tú también estás en la lista de invitados. De hecho, ya lo comprobé varias veces. A mí también me sorprendió que lograras ser amigos con él después del divorcio. Normalmente, a las exesposas no se les invita a este tipo de eventos. Siento decírtelo directamente. Ten en cuenta que solo podré viajar a la capital para acudir a esta celebración, y ya el día 20 por la mañana me marcharé al extranjero donde pienso estar hasta mayo. A ver, dime, ¿vas a ir a la boda? Pilar no sabía qué hacer en esta situación. El tener que ver la cara insolente de Claudio, mientras que él se fuera a casar con su amante, le parecía repugnante y humillante, pero tampoco podía perderse una reunión importante con un inversor. Y ella dijo decididamente, «Por supuesto que iré a la boda, faltaría más». Al terminar la conversación,
Pilar abrió su correo electrónico y vio esa invitación a la boda allí. Es muy extraño. ¿Cómo es que se le ocurre a Claudio invitarme a su boda? Rompimos de una manera tan fea que desde entonces apenas nos hablamos y ahora toma una invitación a la boda. ¿O es que por fin ha entrado en razón y ha decidido que sigamos siendo amigos a pesar de todo? ¿O quiere humillarme una vez más de esta manera tan rebuscada? Pero está claro que no voy a brindar por la felicidad de esta pareja. Pilar no tenía ganas de ir a esa boda. Ya se podía imaginar de sobra la cara de satisfacción de su exmarido, porque se iba a casar con su joven amante, mientras que ella, Pilar, aún no había vuelto a salir con nadie. Sería mejor, por supuesto, que viniera con un novio, pero ¿acaso podría conseguir uno antes del próximo sábado? Y entonces se le ocurrió pedirle ayuda a Javier. Probablemente él fuera el único que pudiera ayudarla en eso. No tenía otros amigos entre los hombres, porque de hecho cuando uno es dueño de una empresa, le cuesta hacer amigos, suele ser rodeado de competidores más que de otra cosa. La mujer ingresó en la habitación de los guardias de seguridad. Vio a Javier estar revisando los registros del archivo. Pilar tosió, le saludó y le pidió un favor, a pesar de que se sentía incómoda. Javi, una vez dijiste que si necesitaba ayuda, siempre estarías dispuesto a echarme una mano. Pues ahora necesito ayuda más que nunca. Dime qué tengo que hacer y te voy a ayudar, como tú siempre me ayudaste a mí, respondió el hombre sin dudar ni un instante. La mujer le contó en detalle toda la situación y le preguntó, por favor, haz como que eres mi novio el tiempo que dure la celebración. Es muy importante para mí, solo ese día. Por supuesto que lo haré. Haría cualquier cosa por ti, pero seguro que los invitados enseguida se darán cuenta de que no pertenezco a tu círculo social y las cosas se van a complicar más de lo que están, le respondió el hombre. Aún así, Pilar siguió intentando convencerlo con mucha esperanza. No te preocupes por nada. Tampoco vamos a estar allí desde el principio hasta el final. Para mí lo único importante es que mi exmarido me vea y se arrepienta de habernos dejado a Esteban y a mí, y también voy a tener una cita negocios en la misma fiesta, con un inversor que me puede ayudar en el desarrollo de mi negocio. Lo único que tienes que hacer es intentar hablar menos y simplemente estar a mi lado. Y estos días ya miramos cómo podemos mejorar tu imagen y de paso inventamos una historia sobre lo nuestro, ¿de acuerdo? Durante toda la semana se estuvieron preparando para la boda. Pilar le llevó a Javier a un salón de belleza, luego fue con él de tiendas y pronto el hombre comenzó a parecerse a un hombre de negocios, elegante y respetable. Memorizó a conciencia toda la historia que inventaron y que decía que tenía un pequeño negocio en otra ciudad y que estaba de paso por razones de trabajo. A Pilar no se le escapó nada, y ahora Javier era capaz de responder sin problema a cualquier pregunta. Y entonces llegó el día de celebración. Los invitados, y era mucha gente, se reunieron en un restaurante de lujo. Todos eran personas conocidas. Pilar entró en el restaurante de la mano de Javier. Formaban una pareja muy bonita. La mujer eligió cuidadosamente su look. Llevaba un vestido largo y ajustado, con la espalda abierta y zapatos de tacón alto, y su melena estaba recogida en un peinado elegante. El conjunto lucía impecable y nada vulgar, pero al mismo tiempo atrajo las miradas de todos los hombres hacia ella. Javier también se veía como un hombre apuesto y respetable. Tenía su barba perfecta, llevaba un traje formal, con la camisa y la corbata a juego, y casi parecía un actor de alguna película famosa. Pilar y Javi saludaron a los demás invitados, y luego, como era lógico, se acercaron a los recién casados. Pilar esbozó una sonrisa encantadora y dijo, «Enhorabuena, Claudio. Te deseamos que seas muy feliz y que esta vez todo salga lo mejor posible. Aquí tienes el regalo que Javi y yo os hemos preparado para vosotros. Yo también te doy mi enhorabuena, Claudio, y estoy muy feliz porque esta mujer perfecta que es Pilar ahora está conmigo, y a vosotros, los recién casados, os deseo felicidad en vuestro matrimonio», dijo Javier para seguirle a Pilar su idea. Y mientras Claudio aún estaba intentando asimilar las felicitaciones que acababa de escuchar, la pareja se dirigió a su mesa. Los dos estaban sonriendo. Por alguna razón Claudio se notó molesto. Su estado de ánimo empeoró y hasta se sintió celoso. Miró a Ana con tristeza. Era una chica atractiva de verdad y había pasión entre ellos, pero en ella no encontraba la sabiduría femenina, solo arrogancia. No paraba de mirar a Pilar.
Estaba enfadado con ella y pensando, ¿quién es este hombre que está a su lado? Es la primera vez que lo veo. Tendría que averiguar quién es. Pensé que Pili aún estaba intentando superar nuestra ruptura y ahora veo que ha tenido tiempo de empezar una aventura y todo. Pilar estaba muy satisfecha con la impresión que le causó a su exmarido. Al principio todo estaba bien. La mujer tuvo una reunión de negocios con Federico que dio sus frutos, y aunque el inversor no dejó de lanzarle a Javier unas miradas sospechosas y le hizo muchas preguntas, parecieron llegar a un acuerdo. Solo después las cosas empezaron a torcerse. En medio de la celebración, cuando el novio ya había bebido bastante, de repente subió al escenario, tomó el micrófono y anunció: «Queridos invitados, tengo un anuncio importante. Llamé a un buen amigo mío que se llama Héctor y pude averiguar cosas interesantes. Resulta que Pilar nos ha mentido a todos. Su novio no es ningún empresario ni nada, es un mendigo. Ella le dio trabajo para sacarlo de la calle. Le pidió que se arreglara todo lo que pudiera y ahora trabaja para ella como guardia de seguridad. Creo que esta persona no debería estar en mi boda, porque si sigue aquí, igual algunos de ustedes se quedan sin sus carteras. Así que fuera de aquí, desgraciado, que aquí no eres bienvenido». Todos empezaron a comentarlo en voz baja mirando a Pilar y Javier, y él también miró a su jefa y dijo al oído: «Ya te dije que esto iba a terminar fatal». Y entonces, cuando nadie se lo esperaba, Javier se levantó de la mesa, subió al escenario, tomó el micrófono y dijo en voz alta: «Señoras y señores, ya me voy, pero antes quiero que ustedes sepan una cosa. No importa si una persona es rica o pobre, siempre y cuando sea persona, y hablar de alguien sin saber nada de él me parece muy feo. Pues no soy un hombre de negocios, eso cierto, pero ¿y qué? Nunca le he robado ni un duro a nadie. Y a ti, Claudio, te diré que menos mal que dejaste a Pilar, porque no te mereces una mujer como ella». Javier apretó los puños y, reprimiendo sus emociones, se dirigió a la salida. Pilar le siguió, incapaz de quedarse. Pero ya a la salida del restaurante, Javier de repente resbaló sobre las baldosas mojadas por la lluvia y cayó de espaldas en la escalera. Se dio un fuerte golpe, y el charco de sangre enseguida se vio creciendo debajo de su cabeza. Pilar dio un grito muy fuerte, y el restaurante se llenó de pánico. Enseguida llamaron a una ambulancia, y el hombre fue trasladado al hospital. Pilar, por supuesto, que le acompañó. En el camino ella le tomó la mano llorando. «Perdóname, Javi, todo ha sido por mi culpa. Javi, ¿por qué no dices nada? Abre los ojos, Javi, dime algo, por favor». Los médicos intentaron calmarla y le gritaron: «Oiga, señora, tranquilícese, por favor, déjenos atender al paciente. ¿No ve que está inconsciente y no la puede oír? El asunto es grave. Lo más probable es que haya sufrido una hemorragia cerebral, y ahora mismo no sabemos cómo seguirá la cosa, pero, por si acaso, debería prepararse para recibir malas noticias». Pilar se sentó en el pasillo del hospital llorando y culpando a sí misma, porque si no fuera por su idea de ir a la boda, no habría pasado nada. Solo entonces se dio cuenta de lo mucho que quería a ese hombre, del miedo que tenía de perderlo, y no sabía cómo podía ayudarle. Javier fue examinado. Le realizaron una tomografía computarizada y una intervención de emergencia, pero, por desgracia, cayó en coma. Los médicos evitaban darle a Pilar ningún pronóstico, solo dijeron que aún no se sabía cómo iba a responder su cuerpo a la intervención y al periodo postoperatorio. Después del accidente, a Pilar se la veía muy triste. Junto con Esteban, iba a ver a Javier en el hospital a diario. Le hablaban, le leían libros en voz alta esperando que pudiera sobrevivir y poco a poco comenzara a recuperarse. Un par de días después del escándalo producido en la boda de su exmarido, uno de los invitados, y se trataba precisamente del empresario Federico, acudió al taller de Pilar. La mujer se sorprendió viendo al mismo inversor tan importante con el que se había reunido en la celebración de la boda. «Oye, Pilar, después del incidente que hubo en la boda estuve varios días sin parar de pensar en todo lo ocurrido, y lo que no entiendo es cómo el hombre, que era tu acompañante, puede ser un doble de mi hijo que murió hace mucho tiempo. Se parece muchísimo a él, ¿sabes? Veo que no me crees. Pues te lo voy a contar todo desde el principio, desde la época de mi juventud para que lo entiendas. Mi esposa y yo nos casamos muy jóvenes, siempre estuvimos muy unidos, yo la quería mucho. Pero tuvimos un problema imposible de resolver, no podíamos tener hijos. Begoña no lograba quedar embarazada debido a ciertos problemas de salud. En aquel momento,
La única solución al problema que vimos era adoptar a un niño de un orfanato. Pero es que queríamos tener nuestro propio bebé, ¿me comprendes? En ese momento, aún no habíamos oído hablar de la gestación subrogada, pero encontré un profesor de obstetricia y ginecología y lo convencí para que nos ayudara. Solo nos hacía falta encontrar una mujer que aceptara ser madre sustituta. Por supuesto que no podíamos ponernos a preguntar a todas las mujeres de la calle si nos podían ayudar o no. Pensarían que estábamos locos. Y entonces publicamos un anuncio diciendo que estábamos buscando una mujer joven, sana y decente para un trabajo específico y bien remunerado. Nos llamaron varias mujeres y elegimos a Clara, una chica robusta de un pueblo pequeño, fuerte y saludable. Le contamos todo con sinceridad, y ella quiso ayudarnos, ya que necesitaba dinero. Su hijo mayor estaba enfermo. Todo salió bien. Clara quedó embarazada, y la dejamos vivir en nuestra casa, pero a menudo iba al pueblo a ver a su hijo. Mi esposa llevaba una almohadilla para el vientre, para que la gente viera que nos estábamos preparando para ser padres. Teníamos muchas ganas de ser padres de un bebé. Apenas si hemos ido al centro de salud, porque la única persona que sabía de lo nuestro era ese mismo ginecólogo que nos ayudó. Así que, cuando Clara tuvo un parto prematuro, coincidió que mi esposa y yo estábamos en un viaje de negocios. Cuando regresamos a casa, Clara ya se había ido. El niño nos fue entregado por el médico a quien le pagamos por ello. Dijo que Clara también había cobrado lo suyo. Estábamos contentos e incluso felices de no haber tenido ningún problema, y por eso ni siquiera le preguntamos dónde se había ido la madre sustituta. Le hicimos los documentos necesarios a nuestro hijo, y también tuvimos que pagar una cantidad importante al notario para evitar hacerlos a través del registro civil, y luego ya empezamos a criar a Leo. Todos nuestros amigos creían que fue mi esposa quien dio a luz a este niño. Nadie sospechaba nada de lo que pasó en realidad. Éramos felices, el niño se nos parecía a los dos, tanto a mi esposa como a mí. Y cuando creció y se graduó de la universidad, pensé que ya no tardaría en ocuparse de mi negocio y yo podría permitirme mi merecido descanso. Leo casi nunca se ponía enfermo, era un chico muy sano, incluso era jugador del equipo de baloncesto de la universidad, así que cuando de repente empezó a quejarse de fiebre y náuseas, estuvimos esperando que se le pasara y no hicimos nada. Pero luego empezó a tener convulsiones, llamamos una ambulancia y tuvieron que llevarlo al hospital. Resultó que cuando estuvo de picnic con unos amigos, le había picado una garrapata de esas que transmiten la encefalitis. Y al poco tiempo mi hijo murió. Fue una muerte muy tonta, no sé ni cómo pudimos superar esta tragedia mi esposa y yo. Y el día de la boda de repente vi al doble de mi hijo. ¿Te imaginas cómo me sentí? Pensé que me había vuelto loco. En casa se lo conté todo a mi mujer, y ella tampoco entendía nada. Pero estas coincidencias no existen, y como no podía calmarme, decidimos contratar a un detective privado. El hombre se quedó callado, le temblaban las manos y al hablar le fallaba la voz. Bebió un vaso de agua entero. ¿Y qué ha podido descubrir el detective privado? Pero no te quedes callado, Federico, por favor. Al final, ¿Javi sí es tu pariente? Pero esto es casi imposible. Una vez me dijo que creció en una familia disfuncional, que su madre bebía constantemente y que no le gustaba recordar su pasado. También me dijo que no era de aquí. No te lo vas a creer, pero Javier sí es mi hijo. Existe una probabilidad del 99,9%. Resulta que Clara luego dio a luz a gemelos. Nos quedamos con uno de nosotros, tal y como tenía que ser según el acuerdo, y ella se quedó con el otro. Y ya tenía un hijo más, que tenía una enfermedad terminal. Un año después, a pesar de los esfuerzos de los médicos y del dinero que había ganado la madre con la gestación subrogada y que invirtió en su tratamiento, su hijo mayor murió. Después de esa tragedia, Clara comenzó a beber y la infancia de Javier fue horrible. ¡Ay, Dios mío! Si entonces hubiera sabido que tenía otro hijo y que ese hijo mío estaba sufriendo, habría hecho todo lo posible para llevárselo a la madre y criarlo con amor y sin que le faltara de nada. Y ahora que lo encontré, está en coma. Rezo día y noche para que se recupere. Y a ti, Pilar, quiero darte las gracias por apoyarlo, contratarlo en tu empresa, y no le hagas caso a esas personas. Me vengaré de todas ellas por haberos tratado de esta manera. Eres una mujer maravillosa. Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa por ti, continuó Federico. Pilar no podía creer lo que acababa de oír.
y solo parpadeó confundida. Sabes, estoy muy contenta de que Javier sea tu hijo, pero me regaño todos los días y no puedo perdonarme mi idea de convencerlo para que me acompañara a esa boda. Y ahora por mi culpa puede morir, y seré yo la culpable de su muerte. Tengo muchas ganas de ayudarle, pero no sé cómo hacerlo. Los médicos dicen que casi no hay posibilidades de que sobreviva, pero que hay que esperar. ¿Pero esperar qué? Federico respondió con decisión. Lo que no podemos hacer es desesperarnos. Haremos todo lo posible para salvar a mi hijo. Encontraré a los mejores especialistas, no me importa el dinero. Solo quiero que Javi siga viviendo y voy a conseguir que se mejore. Te lo prometo. Es ahora cuando mi vida por fin ha cobrado sentido. Es más, si Javi supiera que le está esperando su padre, seguro que se iba a despertar mucho más rápido. Pilar se quedó con las últimas palabras de Federico y, al terminar de hablar con él, fue directamente al hospital. Entró en la habitación de Javi. Él seguía acostado de espaldas en la cama, tenía los ojos cerrados y una enorme cantidad de sensores parpadeaban a su alrededor. Pilar tomó su mano y apretó con fuerza sus dedos fríos y sin vida. Luego comenzó a decirle en voz baja: «Javi, escúchame. Tienes que despertar. Debes hacerlo. Tu padre, Federico, te vio en esa boda y se dio cuenta de que eras su hijo. Puedes oírme, Javi. Tu propio padre te está esperando, está rezando por tu salud y esperando que te recuperes. Él te quiere, y yo también estoy esperando que te despiertes. Y no lo hago porque eres mi empleado ni porque eres mi amigo, sino porque eres la persona que más quiero y más necesito. Solo ahora, cuando te ha pasado esto, he comprendido lo mucho que significas para mí, lo importante y querido que eres para mí y para Esteban. Javi, recupérate, por favor, es lo que más queremos todos. Ya no estás solo, ¿me oyes, Javi?» Es difícil de creer, pero un dedo de la mano que Pilar tenía en la suya se movió. Ella enseguida se dio cuenta de ello, y luego los párpados del paciente comenzaron a temblar. Los sensores se pusieron a pitar, y Pilar corrió a avisar a las enfermeras de ello. Los médicos dijeron que el hecho de que Javier había vuelto a la vida parecía ser un milagro, porque las posibilidades de que esto ocurriera eran muy escasas. A partir de entonces, Javier fue tratado por los mejores especialistas que lo atendían, igual que si fuera huésped del mejor hotel de la capital. El tratamiento y la atención empezaron a dar sus frutos, y poco a poco el hombre empezó a mejorar, aunque tardó en reconocer a la gente que estuvo preocupada por él. Al final, volvió a hablar, a comer y luego a caminar. Pilar y Federico estuvieron con él casi todo el rato, apoyándolo y animándolo, diciéndole todo el tiempo que ya se le veía mucho mejor. El pequeño Esteban le hizo bonitos dibujos, porque también tenía muchas ganas de que el Javi mejorara. Estaba acostumbrado a verlo bien y a pasar tiempo con él. Cuando Javier casi se estaba preparando para ser dado de alta del hospital, de repente le confesó a Pilar: «¿Sabes? Estaba como entre dos mundos. Tenía una sensación tan extraña, como si mi cuerpo no fuera mío. No me dolía nada, no sabía si estaba durmiendo o no, no entendía lo que me pasaba. Pero cuando empezaste a hablarme de mi padre, de que me querías, de repente tuve muchísimas ganas de despertar. Me sentí hasta furioso. Vaya una historia, pensé. Resulta que me están esperando y yo sigo aquí con los ojos cerrados y sin moverme de esta cama. Y ahora quiero preguntarte una cosa. Eso que me estuviste diciendo sobre ti, lo decías únicamente para apoyarme, ¿verdad? Lo digo porque me gustas mucho. Nunca he conocido a mujeres como tú. Pero me prohibí siquiera soñar contigo. Soy una persona sin hogar, de las que hay tantas. Y tú eres una mujer que tiene su vida resuelta. No puede haber nada entre nosotros. Al menos es lo que pensé hasta ahora. Es así, ¿verdad? Es muy importante para mí que respondas con sinceridad. Pilar ya lo había decidido todo hace mucho tiempo, e incluso pudo hablarlo todo con su hijo, y entonces dijo sin dudar ni un instante: «Pues ahora, Javi, ya te dejaré que te me vayas a ningún lado, y Esteban me apoya plenamente en esta decisión. Él necesita un padre como tú, y quiero tener un marido así. Nada más salgas del hospital iremos directamente a nuestra casa. ¿Te parece bien mi respuesta?» Javier ya no podía consigo mismo de la emoción. Aún no creía en su felicidad. Y entonces le dio a Pilar un suave abrazo. La besó tímidamente en los labios por primera vez, y luego comenzó a besarla con más valentía,
y acabaron besándose apasionadamente, expresando todo su amor y todos sus sentimientos en el beso. Ambos se dieron cuenta de que ya no podían vivir el uno sin el otro, que estar juntos era lo mejor que podían hacer. Pero a Javier aún le quedaba un encuentro muy importante, con su madre de verdad. Jamás se pudo imaginar que aquella señora que arruinó su infancia y a la que siempre consideró su madre en realidad no lo era, sino que era una madre sustituta. Y mientras tanto, sus padres criaron a su hermano y ni siquiera sabían que tenían un hijo más. Un día su padre lo recogió y se dirigieron a su casa, que era una lujosa mansión. Javier apenas tuvo tiempo de mirar a su alrededor y ver lo bonito que era ese sitio. Nunca había visto nada parecido en toda su vida. Una mujer mayor, bien arreglada, de ojos bondadosos y sonrisa cálida, salió a su encuentro y lo abrazó con fuerza. «Javi, hijo mío, no me lo puedo creer. Te pareces tanto a Leo que hasta el lunar que tienes encima de tu ceja, él lo tenía igual. Mi niño, mi querido hijo. Perdónanos por no haber estado a tu lado durante todo este tiempo, pero es que no sabíamos nada de ti, Clara nos engañó. Al parecer, ella tenía sus propias razones para hacerlo, pero no nos corresponde a nosotros juzgarla». Javier pensó que quería que estos abrazos no terminaran nunca. Los había estado esperando mucho tiempo, porque cuando era niño su madre sustituta jamás se mostró cariñosa con él. Y ahora, al abrazar a su madre de verdad, se sintió tan tranquilo y tan a gusto, que se puso a besarle las manos y le dijo: «Yo también me alegro mucho, mamá, papá, de que me hayáis encontrado, me hayáis reconocido y descubierto la verdad. Toda mi vida antes de conocer a Pilar y a vosotros, estuve atravesando una desgracia tras otra. Hubo épocas en las que ni siquiera tenía ganas de abrir los ojos por la mañana. No comprendía qué sentido tenía hacerlo. Pero ahora tengo ganas de muchas cosas. Quiero lograr algo para que vosotros podáis estar orgullosos de mí». Su padre también derramó alguna que otra lágrima y le respondió: «Y así va a ser, hijo. Ahora no nos vamos a separar. Te espero en mi empresa, te lo voy a enseñar todo, porque ya llevo mucho tiempo deseando jubilarme. ¿Y por qué no has traído tus cosas? Pensé que a partir de ahora ya ibas a vivir con nosotros. Nos sentimos muy tristes en esta casa tan enorme, tu madre y yo. Papá, Pilar y yo nos queremos y ahora vivo con ella. Al final he logrado encontrar mi propia felicidad, que es la mujer que quiero. Y hace mucho que llevo teniéndole mucho cariño a su hijo Esteban. Es un chico muy simpático. Amo a Pilar y quiero ser su marido, serle fiel y darle todo mi apoyo. Espero que me comprendáis y me deis vuestra enhorabuena», respondió Javier con sinceridad. Federico le estrechó la mano y dijo: «Tienes razón, hijo. La familia es lo más importante, el poder vivir con tu pareja. Conozco a Pilar, es una mujer maravillosa. Creo que ahora que vamos a ser parientes, podremos ir aumentando nuestro capital obteniendo mejores ganancias. Y su exmarido es un sinvergüenza. A él también le conozco. Ella sufrió mucho por su culpa. Pero Pilar es una mujer fuerte. Fíjate que hasta abrió su propio negocio. Pero creo que le cuesta mucho compaginar el trabajo con lo de cuidar a su hijo. Lo tiene muy complicado. Intenta hacer que descanse al menos un poco, que se sienta femenina. ¿Sabes a qué me refiero? Este consejo te lo doy como padre que soy para ti. Y por supuesto que siempre seréis bienvenidos en esta casa. Podéis venir a vernos en cualquier momento y traernos a nuestro nieto. Así nos conocemos y estaré feliz de pasar tiempo con él». Javier empezó a vivir con Pilar y Esteban, y desde el primer día se sintió como en casa en su apartamento. El niño estaba muy contento de tenerlo siempre disponible. Le faltaba muchísimo el tener una figura paterna para poder identificarse a sí mismo con ella. Ahora ya le seguía a Javier a todas partes, pero esto al hombre no le molestaba en absoluto. Al contrario, con mucha paciencia, le contaba y le enseñaba cosas constantemente. Su relación con Pilar también era buena. Javier recordó las palabras de su padre y trató de ser atento y cariñoso con ella. Le dio masajes relajantes, la escuchó con atención cuando le hablaba de sus problemas y trató de solucionarlos, haciéndola ver que siempre estaba ahí para todo. La mujer aún no podía creerlo. Su exmarido Claudio nunca la había cuidado así. Solía darlo todo ella por él y lo veía muy normal, pero no le daba nada a cambio. Y ahora estaba disfrutando del amor sincero de Javier. Y nunca se arrepintió de que Claudio la hubiera dejado. Si no lo hubiera hecho, seguiría llorando por las noches y sufriendo por culpa de las infidelidades de su marido. Después de aquel escándalo que tuvo en su propia boda, Claudio peleó con su nueva esposa. Ana estaba enfadada con él y no paraba de gritar:
¿Qué? ¿Estás satisfecho ahora? ¿Has podido humillar a tu ex? Bien hecho, Claudio. Pero ¿cómo se te ha ocurrido invitarla a nuestra boda? Los invitados ni se fijaron en mí, solo hacían que hablar de tu ex esposa y su novio. ¿Es esto lo que querías? Pues no lo entiendo. Y encima el mendigo acabó en el hospital. Creo que recordaré este día durante mucho tiempo, pero desde luego no es esa la boda con la que había soñado. Va a ser un comienzo muy bonito de nuestra vida familiar. ¿A que sí, Claudio? El propio Claudio se daba cuenta de que no todo salió como él lo había planeado. En la boda se emborrachó y quiso humillar a este hombre, Javier, delante de todos. Pero en realidad, ¿acaso le importaba quién era el novio de Pilar? ¿Por qué inició ese escándalo? Pues porque quería molestarle a Pilar, hacer que le diera vergüenza, y al final pasó vergüenza él mismo, mientras que aquel mendigo resultó ser hijo de un importante empresario y ahora estaba aprendiendo a dirigir una empresa para seguir con la de su padre, y todo el equipo le tenía respeto. El matrimonio de Ana comenzó con un escándalo, pero luego la relación de la pareja no mejoró tampoco. La mujer, que era muy astuta, empezó a mirar al hombre que al principio solo fue su amante, de manera completamente diferente. Como amante era muy bueno, eso era cierto, y también le prometió una vida llena de lujos, pero como empresario resultó ser nulo. Su empresa casi no generaba beneficios y estaba al borde de la quiebra. En cuanto a Ana, ella soñaba con una vida idílica, con permitirse ir a salones de belleza y pasar las vacaciones en el extranjero, pero, en vez de ello, se vio obligada a tranquilizar a su marido y escuchar sus promesas de que pronto las cosas les irían mejor. Una vida familiar como la que llevaban no le gustó nada a esta mujer joven y decidida, y no tardó en buscar a un hombre más prometedor, que era un competidor de Claudio. Lo de seducir a los hombres Ana lo llevaba en la sangre. Fue su nuevo amante quien la convenció para que robara unos documentos importantes de la caja fuerte de Claudio, y cuando lo hizo, él, con la ayuda de estos documentos, se apropió de su empresa. Así Claudio lo perdió todo. Su esposa lo dejó y se fue con un nuevo amante a las Maldivas, y él se quedó sin familia y sin negocio. Entonces, el hombre se vio obligado a admitir que la gestión de su empresa solo iba bien cuando era Pilar quien lo gestionaba todo, y que sin ella estaba condenada a la quiebra. Claudio volvió a recordar a su ex esposa. Lamentó haberla dejado en su momento y haberla cambiado por la sinvergüenza de Ana. Entonces decidió recuperar a su esposa a cualquier precio. Era su única oportunidad de volver a ser una persona normal. Al principio empezó a esperarla en la entrada de su taller. Le llamaba constantemente al teléfono, se empeñaba en regalarle flores. Pero Pilar solo se enfadaba y decía que no iba a perdonarlo. Llegó a explicárselo todo varias veces. No me llames ni vengas más aquí. Ya es tarde para hacer que las cosas cambien. Tenías que haberlo pensado antes, cuando aún éramos una familia. Ahora quiero a otro hombre. Vete, Claudio, por favor. Claudio estaba furioso. Lo volvió a rechazar. Ni siquiera se lo esperaba. Pensó que bastaría con que llamara a su ex esposa para que Pilar lo perdonara y regresara con él, porque antes le había querido mucho. Al darse cuenta de que no iba a lograr nada de esta manera, Claudio elaboró otro plan. Empezó a pedirle que le permitiera ver a su hijo, a lo que Pilar le contestó que nunca se lo había prohibido. Al principio, Esteban se alegró de que su padre se acordara de él y se puso contento cuando le dijeron que lo vería en su día libre. Ese día el niño le contó a Claudio cómo fueron a lanzar una cometa Javi y él en el parque, cómo Javi le ayudó a hacer un trabajo de manualidades para el colegio, que era un burrito muy gracioso, y cómo le enseñó a andar en bicicleta. Lo comentaba ilusionado, pero a Claudio le fue muy desagradable escucharlo. Al final no pudo soportarlo y le gritó al niño: «Bueno, ya vale, hijo, ¿por qué siempre hablas de este Javi? Es que ya no necesitas a tu propio padre. ¿Y qué te parece si te enseño a conducir? Venga, siéntate en mi regazo y vas a girar tú mismo el volante. Esto es mucho más divertido que hacer manualidades con Javi, ya verás». Estaba seguro de que su hijo se animaría a hacerlo, porque una vez ya le había pedido que le enseñara a conducir. Pero Esteban de repente negó con la cabeza y dijo: «No, papá, estas cosas no se hacen. ¿O es que no conoces las normas de tráfico? Pues mira, Javi ya me ha hablado de esto. Me ha dicho que una persona solo puede conducir si tiene el carné, y que los niños pequeños no pueden hacerlo, porque está prohibido. Es peligroso y podría haber un accidente.
Y tú a Javi deberías tratarlo mejor, porque sabes lo bueno que es. Mira lo que me ha enseñado a hacer. Y el niño le mostró varias técnicas de karate. Pensó que a su padre le iba a gustar verlo hacer estas cosas, pero Claudio, por el contrario, frunció aún más el ceño. Estaba enfadado, porque ahora el ejemplo más importante para su hijo era Javi, y no él. Y entonces dijo: «¿Y qué me dices, hijo, si juntos echamos a Javi del apartamento y yo, tu padre, al que siempre le has querido, vuelvo a estar contigo y con mamá? ¿Eh? ¿Para qué queremos a ese señor que no es nadie para nosotros? Tienes a tu papá, recuérdalo». De repente su hijo lo miró de una manera extraña, propia de un adulto, y le pidió a Claudio que lo llevara a casa. «Pues no, papá, eso no lo quiero. Me siento bien con mamá y con Javi. ¿Tú sabes lo mucho que ha cambiado mamá? Ahora ya se ríe mucho más y ya no llora. Te quiero porque eres mi papá, pero ¿puedo irme ya a casa? Veo que tampoco te gusta escuchar sobre lo mucho que sé hacer. Esperaba que estuvieras orgulloso de mí». Claudio se dio cuenta de que cometió un error hablándole al niño de esta manera y discutiendo con él temas de adultos. Intentó seguir con la conversación, pero después de pasar media hora con su padre, Esteban llamó a su madre y Claudio tuvo que llevarlo a casa. El niño entró al apartamento y Javi salió a saludarlo y, muy contento, lo llamó a la cocina. «Hola, Esteban, qué bien que ya has vuelto. Mira, necesito tu ayuda. Mamá me pidió que le hiciera un estante para sus tiestos. ¿Puedes ayudarme? Porque somos un equipo, ¿no? Es que sin ti no sé qué tal me saldrá». El niño, ilusionado, se puso a ayudar, y Javi no paraba de decirle lo bien que lo hacía todo. Estaban tan entusiasmados con esta actividad que no se dieron cuenta de cómo había llegado la noche, solo hacían que reírse y bromear. Pilar los miró sin molestarlos y pensó: «Qué curioso. Claudio nunca había pasado tanto tiempo con su hijo, jamás. Siempre decía que no tenía tiempo, o que tenía mucho trabajo, o que estaba cansado, o que su hijo aún era pequeño para todo. Y Javier no lleva mucho tiempo con él, pero ya le enseñó de todo: hacer tirachinas, tallar figuras en madera e incluso meter las puntas cuando juntos montaron un armario. Y además, nunca se enfada con el niño ni le levanta la voz. Y a Esteban se le ve contento. Se ve que le echaba mucho de menos. Mira cómo se esfuerza para hacerlo todo como Javi le dice. Es como un pequeño hombrecito a su lado». Y cuando Claudio le llevó hoy a Esteban para estar con él, el niño pidió que le llevara a casa cuando no había pasado ni una hora y volvió triste y molesto. ¿Qué les habrá pasado? Fíjate qué cosas. Un hombre de la calle quiere a mi hijo y se preocupa por él más que su propio padre, mientras que su propio padre casi no sabe ni comunicarse con su hijo. Qué bien que conocí a Javier, que ahora le tengo en mi vida. Solo ahora he podido comprender lo que es una verdadera familia, lo que significa ser amado. Ahora sé que si un hombre le quiere sinceramente a una mujer, hará todo lo que pueda para que ella sea feliz». Después de esa cita fallida con su hijo, Claudio andaba desquiciado. Empezó a emborracharse con alcohol barato, haciéndolo casi constantemente, y planeó vengarse del mendigo. Estaba convencido de que todo lo que le estaba pasando era por culpa de ese hombre. Si este Javier no hubiera existido, Pilar ya habría regresado con él, y todo habría sido como antes. Cuanto más se emborrachaba, más deseaba que el hombre muriera. Y un día se puso borracho al volante de su coche y se dirigió a la casa de Pilar. Ya se imaginaba cómo le daría una paliza a ese hombre que le fastidió tanto la vida, y si esto no servía de nada, tenía preparada una pequeña navaja en el bolsillo de su chaqueta. Claudio prefería acabar en prisión, eso le daba igual. Lo importante era que Pilar ya no viviera con ese hombre. Se puso a golpear la puerta de su apartamento como loco. Pilar abrió la puerta y cuando vio a Claudio tan borracho, solo suspiró profundamente. «A ver, ¿qué quieres, Claudio? Nos divorciamos hace mucho tiempo. No vengas por aquí, te lo pido por favor, vete, anda, que me tienes mareada». Pero Claudio no pensaba irse. Su grito se oyó por toda la escalera. «Venga, Pilar, llama a ese mendigo desgraciado ahora mismo. Quiero hablar con él. Me perteneces a mí, ¿te das cuenta? Y este hijo de perra que se vaya de nuestro apartamento». Javi salió corriendo de la habitación al oír esos gritos, y Esteban, asustado, se asomó detrás de él y dijo con su vocecita infantil: «Papá, estás borracho, tengo miedo, vete». Javier le pidió a Pilar:
Entra en el apartamento y tranquiliza al niño, ahora vuelvo. Pero la mujer sintió que Claudio no parecía el de siempre. Se notaba algo en los ojos, eran ojos de un loco. Se sintió muy nerviosa y llamó a la policía. No sabía si quedarse con Javi o calmar al niño. Esteban estaba tan asustado que se puso a llorar. Entonces, Pilar le pidió a su vecina que pasara a su apartamento para estar un rato con su hijo y bajó corriendo al patio interior. Vio cómo Claudio, borracho como estaba, atacó a Javier con un cuchillo y gritó: «No te dejaré que estés con Pili. Vete donde te da la gana y déjanos en paz. Yo soy su marido y tú no eres nadie, te voy a matar». Javi no le tenía miedo. Había crecido en una familia disfuncional. En su infancia solía juntarse con los niños normales y corrientes, y por eso sabía pelear. También había visto mucho en la guerra. Le torció los brazos a Claudio haciéndole dar la vuelta, y este giró, gritó de dolor en las muñecas. Y entonces Javier le dijo mirándolo a la cara: «Ahora escúchame con atención. No se puede obligar a una persona a querer o no querer a alguien. ¿Lo entiendes o no? Pues eso. Pilar ya no te quiere, tú mismo la traicionaste y ahora ¿por qué la quieres de vuelta? Dime. Contigo no va a estar feliz. Eres un egoísta, ni siquiera necesitas a tu propio hijo. No quieres estar con él, no tienes paciencia suficiente, ni tiempo, y es que estás acostumbrado a que todos hagan las cosas por ti. ¿Has intentado alguna vez hacer algo por los demás? Y otra cosa, si vuelves a pasar por aquí, o se te ocurre volver a llamar a Pilar, irás a la cárcel. Hasta le pediré ayuda a mi padre si es necesario, porque él tiene muchos contactos». Claudio gritó de dolor y desesperación. Se daba cuenta de que Javier le estaba diciendo la verdad y no tenía nada que responder. Entonces fue cuando llegaron los policías. A Claudio lo llevaron a la comisaría porque estaba completamente fuera de sí. Javier sacudió su ropa, abrazó a Pilar y le dijo: «No permitiré que nadie te haga daño ni a ti, ni a Esteban, así que no tengas miedo. ¿Cuánto te quiero? Vamos, está Esteban todo asustado y tenemos que decirle que ya pasó para que se calme». Pilar lo abrazó, lo besó y dijo: «Qué tranquila me siento contigo, qué bien estoy a tu lado». Javier agradeció a la vecina el haber estado con el niño, lo apretó a Esteban contra sí y mirándolo a los ojos, le dijo con mucha seguridad: «Eres más que un hijo para mí, Esteban, eres la persona que más quiero, ¿entiendes? Nunca tengas miedo de nada porque siempre te protegeré y lo sabes. Ya pasó, no llores, cálmate. Tu padre no volverá. Mejor pidamos pizza y veamos los tres una buena película. ¿Qué película quieres ver?». El niño enseguida se secó las lágrimas. Pusieron su película favorita y sentados los tres en el sofá, la vieron entera. Los tres se sentían maravillosamente bien juntos, eran como una verdadera familia en la que todos se protegían entre ellos.